En los videos anteriores hemos analizado problemas que involucran fuerzas en un solo plano. En este trabajo y en el siguiente vamos a considerar las fuerzas que se ubican en el espacio de 3 dimensiones. Consideremos una fuerza F que actúa en el origen de un sistema de coordenadas X, Y, Z. La dirección de F se traza con un plano vertical OBAC. Este plano vertical que cruza al eje Y forma un ángulo φ con el eje X y la dirección de la fuerza F forma un ángulo θY con el eje Y, con el eje vertical. La fuerza F se puede descomponer en dos componentes, la componente vertical Fy y la componente horizontal Fh. La componente Fy, como lo hemos visto anteriormente, se puede obtener mediante la ecuación Fy igual a F por el coseno de θy. Y la componente horizontal Fh la obtenemos con la ecuación Fh igual a F por el seno de θy. A su vez, la componente horizontal la vamos a descomponer en otras dos componentes rectangulares, Fx y Fz. Para esto vamos a utilizar el ángulo φ. F de x lo vamos a calcular mediante la ecuación Fx igual a Fh por el coseno de φ. Pero como la componente horizontal Fh vimos que era igual a F por el seno de θy, al sustituirlo nos queda que Fx es igual a F por el seno de θy por el coseno de φ. De la misma manera, la componente Fz la calculamos con la ecuación Fz igual a Fh por el seno de φ. Y nuevamente sustituyendo Fh, nos queda que Fz es igual a F por el seno de θy por el seno de φ. Por otro lado, si partimos de que conocemos las componentes rectangulares de una fuerza, como se ve en este caso donde tenemos f de x, fy y fz, y nosotros podemos llegar a determinar la magnitud y la orientación de la fuerza F en el espacio, lo que hacemos es primeramente encontrar la componente horizontal de la fuerza. En el plano que se presenta, encontramos nosotros que FH al cuadrado es igual al segmento OD elevado al cuadrado más el segmento DC elevado al cuadrado. Pero como OD es igual a Fx y DC es igual a Fz, al hacer la sustitución nos queda que f de h al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fz al cuadrado, como lo dice el teorema de Pitágoras. Una vez que conocemos la componente horizontal de la fuerza y dado que ya tenemos la componente vertical Fy, podemos calcular la fuerza en el espacio. Aplicando el mismo procedimiento, vamos a decir que la fuerza al cuadrado es el segmento OB elevado al cuadrado más BA elevado al cuadrado. Pero el segmento OB es igual a FY y el segmento BA es igual a FH. Por lo tanto, al sustituir nos queda que la fuerza al cuadrado es igual a Fy al cuadrado más Fh al cuadrado. Pero como Fh al cuadrado es igual a Fx cuadrada más Fz al cuadrado, al sustituir esta expresión, nosotros vamos a obtener finalmente que la fuerza al cuadrado es igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Esto nos va a permitir encontrar pues la magnitud de la fuerza F mediante la expresión que ahí se muestra. La fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes rectangulares. Y la orientación de la fuerza F la podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a trazar un triángulo rectángulo OAD.
Y el ángulo que se forma entre la fuerza F y el segmento OD, es decir, entre la fuerza F y la componente f de x, nos va a dar teta x. Y con la expresión que ya conocemos, f de x es igual a f por el coseno de teta x. Hacemos lo mismo para encontrar el ángulo que se forma con el eje y. Fy va a ser igual a f por el coseno de teta y fz va a ser igual a f por el coseno de teta z. Estos tres cosenos que se obtuvieron, coseno de teta x, coseno de teta y coseno de teta z, es lo que se conoce como los cosenos directores y son los más utilizados para definir la orientación de una fuerza en el espacio. Ahora bien, en muchas ocasiones se nos facilita más el cálculo de las fuerzas si utilizamos los vectores unitarios I, J y K, recordando que I representa un vector unitario en el eje X, J representa un vector unitario en el eje y K un vector unitario en el eje Z, tal como se muestra en la figura. Al aplicar esto, vamos a encontrar que la fuerza se puede definir como f de x y más f de y j más fz k. Veamos ahora un ejemplo. Una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60 grados, 45 grados y 120 grados con los ejes x, y y z respectivamente. Encuentren las componentes f de x, f de y f de z de la fuerza F. Vamos a resolverlo. Recordando que f de x es igual a la magnitud de la fuerza F por el coseno de teta x, tendríamos entonces que f de x es igual a 500 newton por el coseno de 60 grados. Esto es igual a 500 newton por 0.5, nos da un valor positivo de 250 newton. Vamos a representar esto en el sistema de ejes cartesiano. Representamos aquí f de x igual a 250 newton en el sentido positivo. Ahora calcularemos f de y, que es igual a f por el coseno de teta y. 500 newton por coseno de 45 grados. Nos queda 500 newton por 0.7071, nos da un valor positivo de 353.5534 newton. Lo vamos a representar en el sistema de cartesiano. Y finalmente calcularemos Fz, que es igual a 500 newton por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados es menos 0.5, multiplicado por 500 nos da un valor negativo de menos 250 newton. Entonces tenemos que representar esta componente en el sentido negativo del eje Z. Ahí tenemos 250 newton. Para encontrar la fuerza en el espacio, vamos a considerar el vector, entonces, como f igual a f de xy más f de yj más f de zk, haciendo la sustitución, vamos a tener que el vector f es igual a 250 newtons en y, 353.55 newtons en j, menos 250 newtons en k, como lo vemos ahí en la figura. Y podemos hacer la comprobación nosotros si calculamos la fuerza elevando al cuadrado las componentes rectangulares y al resultado sacándole raíz cuadrada. Ahí tenemos que 250 al cuadrado más 353.5534 al cuadrado más menos 250 al cuadrado nos da 250.000. Le sacamos raíz cuadrada a 250.000 y obtenemos la magnitud de la fuerza original, que era de 500 newton. Muchos de los problemas de análisis de fuerzas en tres dimensiones se resuelven más fácil cuando se utiliza un vector unitario que tenga la misma orientación y sentido que la fuerza que se está analizando. A este vector le llamamos vector lambda y lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a sustituir en la ecuación f igual a f de xy más f de yj más f de zk las expresiones que hemos obtenido para las componentes rectangulares.
donde observamos que f de x es igual a f por el coseno de teta x, fy es igual a f por coseno de teta y fz es igual a f por coseno de teta z. Estas ecuaciones las vamos a sustituir en la primera y vamos a obtener entonces que la fuerza F es igual al escalar F por el coseno de teta x y más el escalar F por el coseno de teta y j más el escalar F por el coseno de teta z k. Hay que diferenciar aquí entre un vector y un escalar y estamos representando aquí con la letra normal y en negritas a lo que es un vector, recordando que el vector tiene punto de aplicación, orientación, sentido y magnitud. El escalar, en cambio, nada más tiene magnitud y el escalar lo estamos representando con la letra en cursiva, como es el caso de la F que aparece en cursiva, nos referimos entonces solo a la magnitud. Bien, nosotros podemos observar que aparece como factor común la escalar F, entonces al factorizar nos queda que F es igual al escalar F por coseno de teta xy más coseno de teta yj más coseno de teta z k. Por lo que podemos considerar el vector lambda como el coseno de teta xy más el coseno de teta yj más el coseno de teta zk. Y así se simplifica la expresión para denotar la fuerza. Sería igual a la escalar f, es decir, a la magnitud, por el vector lambda, es decir, el vector unitario lambda. Donde entonces las componentes rectangulares del vector lambda serían lambda x igual a coseno de teta xy, lambda y igual al coseno de teta yj y lambda z sería coseno de teta zk. Y algo que es muy importante considerar, los ángulos que definen la dirección de una fuerza en un sistema espacial no son arbitrarios, tienen que cumplir una regla, a la cual vamos a llegar a partir de esta última expresión, donde dice que la componente x de lambda al cuadrado más la componente y de lambda al cuadrado más la componente z de lambda al cuadrado es igual a 1. Entonces quiere decir que los cosenos elevados al cuadrado de las tres componentes y sumados también nos debe dar 1. Entonces, si nosotros definimos dos de los ángulos, el tercero debe de salir de acuerdo a los otros dos, como se va a ver más adelante. Entonces, los cosenos los podemos obtener con el cociente de la componente rectangular correspondiente entre la magnitud de la fuerza F, es decir, el escalar F. Así el coseno de teta x es igual a f de x sobre f, coseno de teta y igual a fy sobre f, y el coseno de teta z es igual a fz sobre f. Y vamos a ver ahora el segundo problema. El segundo ejemplo dice que una fuerza F tiene las componentes Fx igual a 20 libras, Fy igual a menos 30 libras y Fz igual a 60 libras. Determine la magnitud de F y los ángulos θx, θy y θz que forma con los ejes coordenados. Vamos a ver la solución. Por principio de cuenta vamos a representar las componentes rectangulares de la fuerza F, donde tenemos f de x de 20 libras, f de y menos 30 libras, por lo tanto lo tenemos que representar en el sentido negativo del eje y, es decir, hacia abajo, y fz igual a 60 libras. Para encontrar la magnitud de f vamos a formar la caja y vamos a trazar la fuerza F y vamos a proceder pues al cálculo de su magnitud y su orientación. Vamos a partir de que la magnitud, o sea, el escalar F es igual a la suma de los cuadrados de los componentes rectangulares y al final le sacamos raíz cuadrada. Entonces vamos a tener que la escalar F es igual a la raíz cuadrada de 20 libras al cuadrado más menos 30 libras al cuadrado más 60 libras al cuadrado, lo cual nos da un total de 4.900 libras. Le sacamos raíz cuadrada y obtenemos que la magnitud de la fuerza F es igual a 70 libras. Volviendo a lo que mencionaba anteriormente, aquí estoy representando la F con la letra en cursiva.
porque nada más me estoy refiriendo a la magnitud. Ese valor de 70 libras no tiene punto de aplicación, no tiene orientación, no tiene sentido, no tiene dirección. Eso es lo que vamos a calcular enseguida. El coseno de θ x, es decir, el ángulo que forma la fuerza con el eje x, lo vamos a obtener dividiendo la componente en x, que es de 20 libras, entre la magnitud de la fuerza F o la escalar F, que son 70 libras. Esto nos da 0.2857. Al sacar el arco coseno de 0.2857, obtenemos un ángulo de 73.4 grados. Ahora, el coseno de θy, de la misma manera lo calculamos dividiendo la componente rectangular FY entre F, menos 30 libras entre 70 libras, nos da menos 0.4286. Y el arco coseno de menos 0.4286 es igual a 115.4 grados. Y el coseno de θz es igual a Fz entre F, es decir, 60 libras entre 70 libras nos da 0.8571. Y el arco coseno de esta cantidad es 31 grados. Ahí tenemos pues ya la orientación de la fuerza F. Ya sabemos que su magnitud son 70 libras y el ángulo que forma con la componente X es 73.4 grados. El ángulo que forma con la componente Y es igual a 115.4 grados y el ángulo que forma con la componente Z o con el eje Z es 31 grados. En muchos casos, también la fuerza se define con su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. En estos casos retoma mucha importancia el vector lambda. Consideremos, como está aquí en la figura, una fuerza con su punto de aplicación en el punto M y su línea de acción va del punto M al punto N, cuyas coordenadas son para M, x1, y1, z1 y para N, x2, y2, z2. Tenemos aquí las distancias en X, la cual se obtiene restando la x2, x1, la distancia en Y, que es y2 menos y1, y de la distancia en Z, z2 menos z1. Así podemos formular el vector mn, que va del punto M al punto N, como distancia en X y más distancia en Y, j, más distancia en Z, k. Recordando que I, j y k son los vectores unitarios en el sentido de los ejes X, Y y Z. Así pues, el vector lambda lo obtenemos dividiendo ese vector mn entre la distancia del punto M al punto N. Y esa distancia la calculamos como la raíz cuadrada de la suma de las distancias X, Y y Z elevadas al cuadrado. Así nos va a quedar entonces que la fuerza F definida por su magnitud y multiplicada por el sentido que da el vector unitario lambda va a ser igual entonces a la escalar F sobre la distancia por el vector dxy más dyj más dzk. Y así vamos a poder obtener las componentes horizontales de la fuerza como F por dx sobre d, Fy igual a F por dy sobre d y Fz igual a F de z sobre d. Y la orientación de la fuerza la obtenemos con los cosenos directores. Es decir, el coseno de θx va a ser igual a la distancia en x sobre d, el coseno de θy va a ser la distancia y sobre d y el coseno de θz va a ser la distancia en z sobre d. Y de esa manera podemos encontrar las características de esta fuerza, ubicarla con su magnitud y su orientación. Por otro lado, cuando se tienen que sumar fuerzas en el espacio, no es conveniente utilizar aquí métodos gráficos, dada su poca confiabilidad, además de la dificultad para desarrollarlos al estar en 3 dimensiones. Entonces el procedimiento más adecuado es el de la suma de las coordenadas rectangulares. Y así vamos a considerar que la resultante en un sistema de fuerzas pues va a ser la sumatoria de todas las fuerzas. Y para encontrarla vamos a encontrar nosotros
la suma de los componentes rectangulares de las fuerzas, Rx, va a ser igual a la suma de fuerzas en X. La componente rectangular de la resultante en Y va a ser igual a la suma de fuerzas en Y, y la componente Z de la resultante va a ser la suma de fuerzas en Z. Y utilizando la fórmula de la distancia que ya conocemos, entonces la resultante sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus tres componentes rectangulares. Y los cosenos directores los encontramos con las ecuaciones coseno de teta x igual a la componente rectangular x sobre la resultante. Coseno de teta y sería la componente rectangular y sobre la resultante, y el coseno de teta z sería igual a la componente rectangular z sobre la resultante. De esta manera podemos nosotros encontrar la resultante de un sistema de fuerzas aplicadas en un sistema espacial, es decir, de 3 dimensiones.